Les prometí a Álvaro González, un hombre, bueno, diputado de la Nación, representante del PRO. Hay dos temas, uno de fondo, que es el de Lorenzetti, que vos ya no presidís la Comisión de Juicio Político, pero la integrás, y este último nuevo de la eventual partida de Emilio Monzó como representante del PRO, como titular de la Cámara de Diputados, que está en la línea sucesoria de Macri. Así es. Pero si vos me permitís, Roberto... No me digas que no querés hablar de ninguno de los temas. De los dos temas voy a hablar, no le voy a esquivar el bulto. Pero quería tomarme 30 segundos en el inicio de esta conversación porque vi dos Argentinas distintas con tus dos invitados anteriores. Ah, cierto, porque vos estuviste ahí asistiendo. Bueno, pagaste la entrada para eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces me parece que el profesor Esper, de la Universidad de Animales Sueltos, en donde la mirada se llama tu programa. Sí. Todo el mundo tiene derecho a tener su mirada. Lo que no creo es que tenga el derecho a agraviar gratuitamente a todo un sector o a la política. Yo no soy cínico, no soy mentiroso, no me siento un chorro, no me siento todas las cosas que dice Esper de los políticos. Porque yo podría opinar lo que dice Esper de la economía. Y a Esper lo sacás de la tribuna y lo pones en un ministerio, dura menos que López Murphy en la época de la Alianza. Pero dicho esto, y sin descalificar las opiniones de Esper sobre la economía, sí no quiero tolerar que Esper gratuitamente nos meta a todos los políticos en la misma bolsa. No todos somos chorros, no todos somos corruptos, no todos hacemos lo que dice Esper que hace la política. Entonces, dicho esto, y también en homenaje a mi amigo Massot, tengo que decirle que no descontextualice las discusiones. Esa discusión se dio en un lugar determinado y por un tema determinado. Entonces, dicho esto, y punto, sin querer descalificar la mirada de nadie sobre determinadas cuestiones como puede ser la economía, y yendo a los temas que vos me planteaste... No, ahí voy a hacer una intervención yo. A ver. Porque aparte de juntarte un día para tomar un café con Esper, sí vos tocaste un tema, ahora que mencionaste, sobre la presunta incapacidad de López Murphy para manejar una situación económica y política de la Argentina. Tenés razón. Y que tenés razón. Porque sé a dónde vas. Todavía no hablé. Sí, pero te leí el domingo. Ah, el sábado. El sábado. Sé dónde vas. Y tenés razón. Lo quise poner como un ejemplo de lo que, digamos, había que hacer, y un gobierno que no banca a un tipo que sabía lo que había que hacer, le tocó escasos 15 días para que después venga a caballo, decía tu artículo del sábado. Sí, bueno, en realidad era para corregir una situación... Y tenés razón en el señalamiento que haces, porque a lo mejor no fue feliz el ejemplo que puse. Pero, digamos, lo que quise decir con esto es que muchas veces se generaliza y no es bueno generalizar. No, por supuesto. Pero, listo. Ya está. Juicio político. Por el juicio político empezamos, dale. ¿Cómo? Por el que vos quieras. No, está muy bien. Juicio político. Juicio político es una institución que en la Constitución figura en el artículo 50 solo para determinados actores de la vida política argentina, llámese el presidente, el vice, los ministros y los miembros de la Corte. Una institución que resguarda, y no hay que utilizarla para andar bamboleando los juicios políticos, porque los juicios políticos, siempre digo lo mismo, en el juicio político vos podés juntar pruebas, pero en el fondo tenés que juntar votos. Porque los juicios... Pero se supone, por ejemplo, que en el caso de Carrió, que lo quieren juiciar a Lorenzetti, disponen ustedes de un volumen importante para provocarle un dolor de cabeza. Bueno, pero desde el presidente de la Nación a diferentes actores de la vida política importante, el último, Marcos Peña, ha dicho claramente que una cosa es la opinión de Carrió y otra cosa es la opinión del gobierno sobre Lorenzetti. Ahora, ¿vos me pedís que yo crea en eso? ¿Y por qué no vas a creer? Y porque hay mucha gente que te repite que en última instancia Carrió
hace un poco lo que quiere ese equipo judicial o jurídico que tiene el presidente. En este caso, Roberto, específicamente en el caso del juicio político, es una institución que está muy protegida. No, vos podés pedirle un juicio político a mucha gente, porque de hecho existen muchos juicios políticos presentados en la comisión, no solo el de Carrió a Lorenzetti. Hay 12 o 15 a los 3 miembros de la Corte que firmaron el 2x1. Hay juicio político a Watt por el tema del correo, hay juicio político a Mauricio por no sé qué, hay otro juicio político a Bullrich por algún tema, era Santiago Maldonado, hay un juicio político, qué sé yo, hay un montón de juicios políticos. Ahora es la opinión de un legislador que tiene una herramienta para utilizar, lo que no significa que esa herramienta sea tan fácil de utilizar. Las mayorías que se necesitan para enjuiciar políticamente a un funcionario, que vuelvo a repetirte son 4, ni siquiera Gil Carbó, que tuvo 17 o 18 pedidos de juicio político, a mí en ese momento yo era presidente de la comisión y no la quise abrir porque había una discusión doctrinaria, si era que le correspondía o no el juicio político, porque había sido un mecanismo de remoción el juicio político acordado por una ley posterior, no por los constituyentes. Entonces había un sector de los constituyentes que me decían, mire, nosotros no nos olvidamos del Procurador General, no lo pusimos, y si no lo pusimos, no debe estar. Quiero decir con esto lo siguiente. ¿Por qué es el juicio político? Por mal desempeño. Y vos lo que tenés que probar es el mal desempeño. No, si se hizo rico. Y bueno, no. En el mal desempeño puede haber cometido una serie de actos ilícitos que habrá que probarlo, y demás. Pero en el fondo lo que dice la Constitución, lo que dicen los constitucionalistas, es que por mal desempeño. La condena por el juicio político es el mal desempeño. Y para eso necesitas nada más ni nada menos que en la Cámara de Diputados 172 votos positivos para acusarlo. Y después va al Senado, que lo va a juzgar, que tiene que tener los 2/3 de 72 miembros. Ahora, esta descripción que vos me estás haciendo, no solo sobre el trámite, sino sobre el fondo de la cuestión, que es la posibilidad del juicio político al titular de la Cámara. ¿Esto no lo has hablado con la señora Carrió? Porque finalmente es compañera tuya de la misma fracción. Sí, Carrió vino a verme en el momento en el que presentó el pedido de juicio político al doctor Lorenzetti, y yo le dije que me parecía que, por lo menos yo como oficialista, y tratándose nada más ni nada menos que del presidente de la Corte, requería una opinión política de todo mi espacio, no de un sector. Y en ese sentido, bueno, yo hice las consultas correspondientes, tanto sea con el presidente de la Cámara como con el Poder Ejecutivo, y no había ánimo de avanzar sobre el pedido de juicio político de... Eso fue el año pasado. El año pasado. ¿Y ahora, yo soy miembro de la comisión, sé por los diarios, todavía no he sido... no me han comunicado todavía una ampliación del pedido de juicio político, o sea, o ampliando elementos a lo que la doctora Carrió había descrito como algunos hechos delictivos que estaban siendo estudiados por la justicia y algunas apreciaciones políticas de ella sobre las conductas del doctor Lorenzetti. O sea que está empantanado. Sí, está... No tiene... Yo lo que digo es lo siguiente. ¿Y lo de ella es testimonial entonces? No, yo creo que lo de ella es de convicción. Lo que ocurre es que no hay 172 diputados que crean que lo que dice Carrió es merecedor hoy de la apertura de un juicio político. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, por ejemplo, más allá de que tenga algunas adhesiones o no dentro del gobierno, la realidad es que este episodio, esta insistencia de Carrió, en cierta medida, para un observador extranjero, por ejemplo, el hecho de que alguien del gobierno cuestione tan nítidamente a otro poder y sobre todo a la cabeza del otro, cabeza circunstancial, pero cabeza al fin, de otro poder, plantea esa suerte de convención sobre la seguridad jurídica en la Argentina. Es cierto, lo que vos decís. Es tan cierto como lo que decía Jorge hace un rato. Eso termina provocando un descreimiento de la sociedad que dice, bueno, acá nada funciona, qué sé yo. Entonces nosotros estamos abriendo a la Argentina al mundo, le estamos diciendo, mira, queremos cambiar. Olvídate, nosotros no somos dueños del cambio, Roberto.
Nosotros ganamos las elecciones hace 2 años generando una coalición. Esa coalición le dio una alternativa a la sociedad y la sociedad por 2 puntos. 2, no 40. En aquel momento, por 2 puntos, dijo que prefería una alternativa distinta a la que la estaba gobernando. Cuando vos pasa el tiempo, 2 años después, tuvimos un aval en las urnas y demás, vos lo veas hoy con las tarifas. ¿Qué pasa con las tarifas? Estamos discutiendo las tarifas y después podemos tener opiniones. Esto no es un gobierno sádico que quiere esquilmarle el bolsillo a sus ciudadanos. Acá hay un problema, hay que tratar de resolverlo. Después podemos equivocarnos, ¿no?, en la resolución del problema. Ahora, yo te traje para que discutamos, si vos te parece que mañana podemos entrar al recinto, o el miércoles, ¿no?, cuando hay en la Comisión de Energía, mañana a las 13 horas, y en la de Defensa del Consumidor, 30, en una 21 y en otra 9, proyectos de distinta autoría, de todo el espectro que está junto hoy queriendo debatir. Entonces la pregunta es, ¿la sociedad nos va a creer? ¿Vos creés que por ventura vos vas a encontrar en el recinto sobre 30 proyectos distintos, algunos de ellos de no paguemos más la energía? No, volvamos para atrás, sí. Entonces digo, en fin, bueno, nosotros también... Pero eso se ha visto en la Argentina muchísimas veces. Lo que no es tan común ver en la Argentina es como cierta terquedad por parte del gobierno en decir no me voy a mover de esta situación, esto es lo que corresponde que hagamos, y después, por acontecimientos que uno no alcanza a dirimir del todo, porque finalmente somos solo periodistas, retrocedes. Mirá, nosotros en lo esto... cual no está mal corregirse. En esto no está mal, digamos, ¿qué significa retroceder? Porque nosotros tuvimos un problema el miércoles pasado, cuando íbamos a entrar al recinto, en donde había todos estos señores, todos juntos, que perdieron el miedo a sacarse una foto todos juntos. No, antes... Camaño con Rossi, con Solá, con Cosiner, o sea, que después políticamente expresan absolutamente cosas distintas. Ahora, había algo que los juntaba, que eran las tarifas. Entonces vamos al recinto a querer nada más ni nada menos que sea el Congreso el que fije las tarifas. Un absoluto disparate. Pero no importa, es política, discutimos de política. También, utilizando una herramienta que es propia, nosotros decidimos no entrar a la sesión. Sí. Ahora, sería un hipócrita de mi parte negarte que nosotros también tuvimos en ese momento una discusión adentro. Bueno, lo plantearon, fue público. Bueno, de los radicales por un lado y la señora... Como yo no hago oficialismo bobo, digo, esto es política. Y nosotros creamos una coalición. Y en la coalición, a la que la Argentina tampoco está acostumbrada, tenés voces disonantes y tenemos que resolverlo adentro de la coalición. Creo que en esto ha sido muy explícito tanto Negri como Carrió, que son visiones, qué sé yo. Entonces el gobierno ha llamado, y hoy, entre otras cosas, junto al Consejo Federal de Energía, y le ha dicho, señores, a los gobernadores, porque, ojo, este gobierno no declama el federalismo, este gobierno le resolvió el problema con el bendito pacto fiscal a 18 de las 24 provincias. Entonces resulta ser que ahora que tenemos un problema, que todo el mundo sabe cuál es el problema de la energía, que lo explicó, cualquiera te lo explica, bueno, había que resolverlo. Vos me dirás, Álvaro, tratamos de hacerlo con gradualismo. Tampoco se dio cuenta Carrió ni se dio cuenta los radicales cuando lo iniciaron. Tratamos de hacerlo con gradualismo. Si podemos, dentro de lo doloroso que es, porque a mí siempre me toca bailar con la marrenga. Me tocó en la ciudad cuando me tocó el impuesto de la BEL. Siempre lo más difícil es tratar de explicarle a la gente que hay que hacer un cambio. Y sobre todo cuando ese cambio a los que más tenían más los beneficiaba. Porque hoy lo que está planteando Macri es lo siguiente: che, la energía tiene un costo, intentemos de pagarlo. Y por otro lado, intentemos de cambiar desde la cabeza el consumo. ¿Cómo consumimos la energía? Y pone ejemplo, mismas ciudades, en el mismo paralelo, con la misma temperatura, y vos decís, bueno, ¿por qué los uruguayos... La verdad que sí, pero la verdad que no sé por qué le hacen decir a Macri eso cuando el Uruguay no es un país que tenga gas y la Argentina posiblemente... Bueno, pero el Uruguay cuesta el doble y en Brasil, en Chile cuesta el triple.
Pero más allá de eso, míralo por el lado del consumo, no lo mires por el lado del precio. ¿Por qué? Porque me pasaba a mí en mi casa, no sé en la tuya. Mi mamá andaba, cuando yo era chico, apagándome las luces y me decía, nene, ¿vos te crees que soy empleado de agua y energía, que deja la luz prendida? Que parece que en aquella época no pagaban la luz los empleados de agua y energía. Bueno, lo que digo es, también el cambio cultural es un cambio que nosotros tenemos que acompañar con paciencia y entender que hay muchos que no lo pueden pagar. 1 de cada 4 argentinos, 1 de cada 4 tiene tarifa social. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, aquellos que podemos, pensemos en lo que decía Jorge, pensemos que en la Argentina es mucho más que la desazón de decir esto no tiene arreglo. Se puede arreglar, Roberto, se puede arreglar. Todos tenemos que poner un poquito. Nosotros solo no nos alcanza, es con todo. Y necesitamos de una oposición, claro que necesitamos una oposición no obstruccionista, una oposición que sabe que por un periodo determinado te toca a vos. Esa misma oposición que nos marca con el dedo, 12 años gobernaron, con mayorías absolutas en el Congreso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer hoy, que es conversar, y a mí en mi vida parlamentaria me tocó toda la vida así, pero siempre me tocó ser minoría, hay que conversar, hay que discutir. Si nos equivocamos, bueno, intentemos equivocarnos la menor cantidad de veces posible, pero en esto, algo que dijo Esper, para no tirarle todo, es algo cierto. El ministro Aranguren, más allá de su carácter, el ministro Aranguren debe ser el ministro más eficiente de este gobierno. Y te voy a explicar por qué. Porque achicó 6.000 millones de dólares el déficit en términos de lo que costaba la energía, porque no es que no la pagaba nadie la energía, la pagábamos todos. Y trajo 6.000 millones de inversiones privadas. Muy bien. Vos me podés decir, como dijo Esper, se lo transfirió. No, bueno, Esper no hay cosa que le venga bien, porque mezcla inversión con gasto, bueno, pero no importa. Lo que digo es, en términos de cambios culturales, lo que nosotros tenemos que hacer hoy es no solo mirar a aquellos que no pueden o no le alcanzan y tratar, yo creo que hoy con el aplanamiento de las tarifas, no va a haber intereses para aquellos que no puedan llegar y opten por esta opción. Como también hago un llamado acá en este programa que me das la oportunidad, decirle a las empresas, a las generadoras y a las distribuidoras, señores, empiecen a explicarle a la sociedad en dónde gastan la plata, en qué obra, y para qué y para cuándo la van a terminar, porque esa es otra cuestión. El modelo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando nosotros aumentamos el ABL, nos puteaban en masa, y sin embargo, después nos acompañaron. ¿Por qué? Porque el tipo que empezó a pagar, empezó a recibir algún servicio. ¿Está todo resuelto? No, siempre falta. Como se me acaba el programa, no quiero perder tu opinión o tu consejo u observación sobre por qué razón Emilio Monzó quiere dejar de ser titular de la Cámara de Diputados y eventualmente diputado. Mirá, yo no hablé... Sé breve. Sí, 2 minutos, menos, 30 segundos. No hablé personalmente con Emilio. Es un dato para la política que Emilio Monzó, uno de los armadores de esta coalición en el 2015, dicen, vuelvo a repetirte, no lo hablé con él, que es un tema familiar, personal. Yo aprovecho también este programa para decirle a Emilio, si me está mirando, Emilio, los políticos queremos mucho nuestra familia, pero nuestra vocación es siempre por lo que más nos necesitan. Y yo creo que Emilio tendría que, o por lo menos voy a intentar, que revea su posición. ¿Y no será que de pronto los problemas personales son con alguna figura del propio gobierno? Bueno, ahí ya no te puedo contestar eso. Yo creo que sí me podés contestar. Creo en las construcciones colectivas. Y estoy casi seguro que me vas a contestar una vez que te dé el angelito. Muchísimas gracias. Te agradezca la participación. No, agradecido soy yo. Te dé una botella de vino y me reserve un diálogo secreto, si ustedes quieren, con el señor González. Sin testigos. 2 libros. De Animales a Dioses, donde el hilo conductor de los 100.000 años de historia de este libro tiene que ver con el Homo sapiens, que es el intelecto. Y bueno, otro más local de Latinoamérica, de un periodista, de Andrés Oppenheimer, que le mete algún grado de
de optimismo a Latinoamérica con algunos 2 o 3 ejemplos que cuento. Bueno, este sobre todo es muy interesante, aunque es de divulgación, pero tiene algunas cuestiones que vale la pena leer. Y este otro, bueno, es la innovación que nos sugiere Oppenheimer. Les agradezco la atención, a vos la participación, la confianza, y los veo el próximo lunes. Muy gentil. No, gracias a vos.